Pues damos gracias a Dios, hermanos, por esta grande bendición que Él nos da de iniciar ya gracias a Él, en verdad, que nos ha sostenido, nos ha provisto de su gracia, de su bendición, nos ha dado su sabiduría que tanto necesitamos para poder compartir su palabra. Y estamos ya en el capítulo número 10 del Evangelio según San Mateo. Y con la ayuda de Dios estaremos, hermanos, vamos a esforzarnos por avanzar hasta el versículo número 15, del 1 al 15. Y como contexto, o para que podamos entender este capítulo número 10, es necesario retroceder un poco allí en el capítulo número 9, en los últimos versículos. Dice en el versículo 35 que recorría Jesús, dice, todas las ciudades y aldeas. Entendamos de Jerusalén y todos sus alrededores. El pueblo judío es aquel pueblo que Jesús recorría en estos momentos. Y al hacerlo, hermanos, él enseñaba, dice, ¿en dónde? En las sinagogas de ellos, es decir, donde ellos se reunían, o el punto de reunión de los judíos eran las sinagogas, y allí llegaba nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para enseñarles a ellos. Y en ese lugar, aparte de enseñarles o ser instruidos los judíos, nuestro Señor Jesucristo predicaba el evangelio del reino, el evangelio de, del reino de los cielos, el evangelio de Dios, que el reino de los cielos se había acercado, que el reino de los cielos era una realidad, oigan, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y al predicar también dice que sanaba toda enfermedad, notemos, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Toda enfermedad que tenía el pueblo judío, toda dolencia, toda falta de fuerzas, traduce esta palabra, pero también toda depresión que en la cual vivía o caía el pueblo judío, Jesús las sanaba. Y dice que al ver las multitudes, tuvo compasión, tuvo misericordia nuestro Señor Jesucristo al ver estas grandes multitudes de personas, oigan, necesitadas de la gracia y de la misericordia de Dios, al ver estas grandes multitudes faltas de conocimiento, pero también necesitadas de sanidad en su cuerpo físico, entendamos el pueblo judío, el pueblo escogido de Dios. Dice que Jesús mismo sintió en su corazón, tuvo en su corazón compasión, misericordia, pero también se traduce como lástima. Jesús sintió entonces lástima por la condición en la cual los judíos mismos estaban viviendo en esos momentos. Jesús sintió misericordia por cada uno de ellos, porque estaban, dice, desamparadas y dispersas estas multitudes como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos Jesús, a la verdad dice, la mies es mucha, la cosecha, los campos están rebosando, es tiempo de cosechar, es tiempo de la siega, pero esa siega, esa mies, dice Jesús, es demasiada, es mucha. Y hay muy pocos obreros que vayan a las viñas, a los campos, a cosechar esa mies, a cosechar ese fruto que ha dado ya el campo, porque es necesario cosecharlo, es necesario arrancarlo ya, está en su punto, está en su momento, pero es mucha la cosecha, es mucha la mies, dice nuestro Señor Jesucristo, y muy pocos, dice.
Son aquellos obreros o aquellos que se han tomado el tiempo o han entregado su vida o han decidido ser un obrero más en la viña del Señor. Son pocos. Dice Jesús a sus discípulos, rogad, ¿a quién? Al Señor de la mies, al dueño de esa mies, al dueño de esa cosecha. Necesitan rogar ustedes para que sea ese Señor quien envíe obreros. ¿A dónde? A la mies, a cosechar, a los campos, a proclamar, a predicar, a enseñar, a instruir, a sanar, como vamos a ver en unos momentos. Entonces, dice el capítulo 10, versículo 1, entonces entendamos como una respuesta a esa oración que los obreros o esos pocos obreros hacen al dueño de la mies, entonces, dice Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio, los capacitó, los dotó con autoridad, con poder. Poder de Jesucristo, entendamos, autoridad de Jesucristo sobre ellos, sobre los espíritus inmundos, demoníacos, entendamos, para que los echasen fuera. Es decir, este grupo selecto de discípulos de Jesús, este grupo de 12 discípulos son llamados por Jesús y son investidos con el poder de Jesús. Son llenos, son dotados con esa autoridad, con ese poder que viene de Jesús mismo, una autoridad, un poder, oigan, de Jesús que está en ellos. ¿En quién? En los 12 discípulos. Y ese poder, esa autoridad de Jesús echará fuera, notemos, a esos espíritus inmundos, a esos espíritus que tenían esclavizado a muchas gentes, a esos espíritus que los orillaban a vivir una vida de tristeza, de miseria, de inmundicia, como una consecuencia de estar poseídos por estos demonios. Y Jesús, entonces, notemos, le da esa autoridad a sus 12 discípulos para que sean ellos quienes echen fuera, quienes saquen, quienes expulsen de los cuerpos físicos a esos demonios, a esos espíritus que estaban poseyendo sus cuerpos o estaban controlando de alguna manera a esas personas. Pero no nada más les da autoridad para echar fuera demonios, espíritus inmundos, sino también ellos mismos reciben, notemos, ese poder, esa autoridad de Jesús. ¿Para qué? Para sanar, dice, toda enfermedad. Y notemos, hermanos, aquí algo muy importante. Son estos 12 discípulos que están siendo comisionados por Jesús mismo, quienes reciben esta autoridad, quienes reciben este poder. Y se cumple en la vida de ellos y solamente en ellos. Ellos tenían esa autoridad dada por Jesús entonces para echar fuera demonios y también tenían esa autoridad dada por Jesús para sanar, notemos, toda enfermedad. No había alguna enfermedad en esos tiempos que se resistiera al poder de Jesús.
ese poder manifestado o expresado a través de sus 12 discípulos. Y también dice, ellos recibieron esa autoridad, ese poder de Jesús para sanar toda dolencia, toda depresión, toda debilidad que había en los cuerpos físicos de las personas, de las multitudes de aquel entonces, eran sanados. Toda persona que estaba poseída por esos espíritus inmundos que se manifestaban de diversas formas o maneras, eran libertados, eran echados fuera, eran sacados, eran expulsados esos espíritus de esos cuerpos, oigan, por el poder de Jesús, que se manifestaba, oigan, en la vida de estos 12 discípulos. Dice el versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, encabezando la lista, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y por último, Judas Iscariote, el que también le entregó. En los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, menos Juan, aparece esta misma lista con una pequeña variante tan solamente. Pero en estos 3 evangelios, hermanos, inician primeramente o encabeza la lista de estos 12 discípulos, Pedro. Sin duda alguna era el líder, recordemos, de la iglesia primitiva, era el líder entre este grupo de 12. Recordemos que es Pedro quien se levanta ahí en el día de Pentecostés, es Pedro quien predica con toda autoridad, es Pedro quien habla a multitudes de personas y les hace la exhortación a que se arrepientan y que se conviertan de sus malos caminos y se convierte en multitudes de personas, y es Pedro una y otra vez que da evidencia, que da muestra de ese liderazgo. Sin duda alguna, por eso encabeza él la lista. Pero en estas 3 listas de estos 3 evangelios, termina con Judas Iscariote, aquel que le entregó, dice Mateo. Hay otra lista que se encuentra también en el libro de los Hechos. Y en esta lista también la encabeza Pedro también, de la misma manera se desarrolla, pero ya no se nombra a Judas Iscariote porque ya había muerto. Ahora se nombra a Matías, quien es quien suple o el sucesor de este Judas Iscariote. En el versículo 5 dice, a estos 12, a esta lista que ya se ha nombrado, que inicia con Pedro y así sucesivamente y termina, con Judas Iscariote, quien le entregó, ¿sí? A estos 12 envió Jesús. Oigan, entre esos 12 iba también quien le iba a entregar. Entre esos 12 también iba Judas, lleno de poder, lleno de autoridad de Jesús mismo. Oigan, capacitado también para predicar la palabra de Dios, para enseñar la palabra, para sanar toda enfermedad y toda dolencia, para echar fuera espíritus inmundos, espíritus demoníacos. Allí iba también Judas, quien le iba a entregar.
Él era parte de ese grupo de los 12. Y dice Jesús que a ellos envió, dice el evangelista, perdón, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Y estas instrucciones, perdón, decían lo siguiente: por camino de gentiles, es decir, donde transitan a personas que no son de la raza judía, dice Jesús, no vayan, no pasen por allí. Y en ciudad de samaritanos, oigan, los samaritanos recordemos que eran una mezcla de judíos con otras razas. Dice, y en ciudades samaritanos no entren. Y Jesús es claro, notemos, Jesús es enfático. Jesús le dice, no vayan por esos caminos y no entren a esas ciudades. Así dice. Y Jesús está, notemos, restringiendo, pero de una manera, entendamos, temporal, a sus discípulos a llevar el mensaje de salvación a gentiles y a samaritanos. Y los restringe y le da esta instrucción, esta indicación, que no vayan por esos lugares, que no prediquen el evangelio a estas personas que no son de la raza judía, sino que se concentren, sino que vayan única y exclusivamente en estos momentos tan solamente a los judíos. Aunque posteriormente vamos a ver cómo esto de compartir el mensaje glorioso de salvación se va a extender a toda lengua, a todo pueblo y a toda nación. Pero en estos momentos Jesús es enfático y Jesús le dice, por camino de gentiles, de paganos, no vayan. Y en ciudades samaritanos, no entren. Vemos también en este versículo 5, hermanos, una de las cualidades de un verdadero apóstol. Y una de esas cualidades de un verdadero apóstol es ser enviado por Jesús mismo. Por eso es que hoy en día no hay apóstoles, porque para que haya apóstoles tienen que ser comisionados, enviados por Jesús mismo. Y aquí los envía Jesús con estas restricciones. Y dice el versículo 6, sin oír antes, dice. La palabra antes se traduce más bien o mejor. Entonces Jesús está diciendo a sus 12 discípulos que no vayan por esos caminos, que no entren en esas ciudades, sino que más bien, sino que mejor vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús, sin duda alguna, hermanos, quería que su pueblo, aquel pueblo que le rechazaba una y otra vez, aquel pueblo que no creía en él, Jesús hasta el último momento se preocupó por ellos. Mostró su gracia, su bondad, su compasión, su misericordia. Recordemos que
cuando vio esas grandes multitudes que se encontraban dispersas de un lado para otro, que no sabían ni qué creer, ni qué sí creer, él sintió compasión, él sintió misericordia por ellos. Y aquí lo demuestra una vez más. No quiero que vayan a esas otras personas, no quiero que vayan por esos caminos en donde no transitan los judíos, no quiero que vayan a esas ciudades en donde no hay judíos, en donde no está mi pueblo. Quiero que vayan primeramente a mi pueblo, aquellas ovejas que se encuentran perdidas, aquellas ovejas que se encuentran dispersas como ovejas sin pastor, aquellas ovejas que están expuestas, aquellas ovejas que están presas por diferentes cosas hoy en día, por diferentes vicios, por diferentes inmoralidades, por muchas cuestiones lejos o fuera de la voluntad de Dios, están presos, están cautivos. Y Jesús dice, vayan a esas ovejas que se encuentran perdidas, vayan a esas mis ovejas que necesitan ser rescatadas. A ellas vayan primero, porque son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús mismo dice a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, dice. Y cuando sean llenos del Espíritu Santo, cuando sean dotados con ese poder del Espíritu Santo, entonces dice, me seréis testigos, notemos nuevamente, primeramente, ¿dónde? En Jerusalén. Y es en Jerusalén donde una y otra vez se debe de predicar el Evangelio, porque es Jerusalén, porque son los judíos de donde viene la salvación. Es por los judíos que nosotros hoy alcanzamos esa salvación, porque la salvación viene de los judíos. Qué tristeza, hermanos, que la salvación venga de los judíos y sean los judíos quienes rechazan una y otra vez hasta nuestros tiempos a ese Mesías profetizado, a ese Salvador que los puede hacer libres para la gloria de Dios. Y cuando sean llenos, dice, cuando reciban ese poder del Espíritu Santo, serán mis testigos, primeramente, ¿dónde? En Jerusalén. Y de ahí se va agrandando, hermanos, notemos, se va agrandando el círculo. Primero en Jerusalén, en mi pueblo, con mi pueblo escogido por Dios, por el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Primeramente en Jerusalén van a ser mis testigos, van a predicar, van a enseñar, van a instruir a la gente, van a llevar ese mensaje del reino de los cielos en Jerusalén. Después dice en toda Judea y el círculo se va agrandando, notemos. Luego dice en Samaria y hasta lo último, dice, de la tierra llegará ese mensaje y los verdaderos discípulos de Cristo serán los testigos vivos de ese glorioso mensaje de salvación. Y aquí estamos, hermanos, tal vez hasta lo último de la tierra, porque no estamos ni en Jerusalén, ni estamos en Judea, ni estamos en Samaria. Estamos hasta lo último de la tierra. Y hasta aquí, por pura gracia, por pura misericordia, el Señor nos ha alcanzado.
Y tenemos este mismo llamado que tuvieron estos 12 discípulos de ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas y la promesa hermosa que está ahí. Y aquí yo estoy con vosotros cuando todos los días, dice, hasta el fin del mundo, hasta que Él venga, Él estará con cada uno de nosotros. Y vemos, hermanos, la compasión del Señor Jesús. Cuando vio esas multitudes, entendamos, de judíos, Él sintió, se tuvo compasión de ellas porque las veía desamparadas, las veía expuestas al peligro y se encontraban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y Jesús dice enfáticamente, y su mandamiento es primeramente, y dice, no vayan por camino de gentiles, no vayan a ciudades de samaritanos, no, primero mi pueblo, primero mis ovejas que se encuentran perdidas en la casa de Israel. Vayan y predícanle. Dice el versículo 7, y yendo, dice Jesús, ¿qué van a hacer? Yendo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice, y yendo, predicad, anunciar. ¿Qué cosa? Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje. Vayan a esas ovejas perdidas. Estas ovejas que andan de un lado para otro. Estas ovejas que se encuentran expuestas. A ellas vayan y preséntenle este mensaje. Y díganle que el reino de los cielos se ha acercado, que el reino de los cielos ha llegado. Y esta predicación, hermanos, o este anuncio, fue el mismo anuncio también que dio Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando se encontraba allá en el Jordán bautizando y predicando, y decía, generación de víboras, recordemos, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Juan el Bautista les decía, arrepiéntanse, conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este mismo mensaje también lo dio nuestro Señor Jesucristo también. Jesús mismo también dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Una y otra vez está el mensaje de salvación. Una y otra vez Dios a través de sus siervos predicando el mensaje que trae salvación. Lo hizo Juan el Bautista, lo hizo Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo, y ahora era el turno para quién, para sus discípulos. Ahora ellos tenían que predicar este mismo mensaje de Juan el Bautista, este mismo mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ahora es el turno para cada uno de estos discípulos que habían sido enviados a las ovejas perdidas de Israel. Pero también ahora es nuestro turno, hermanos. El turno de cada uno de lo que nos decimos discípulos de Cristo, de aquellos que hemos abierto nuestro corazón, no por nosotros, sino porque el Espíritu obró vida en tu corazón y ese corazón te hizo clamar, Abba, Padre. Ese corazón se abrió y se rindió totalmente a la voluntad y al señorío de Cristo.
Ahora es tu turno, mi turno, proclamar, predicar, oigan, gritar a los cuatro vientos que el reino de los cielos se ha acercado, que el reino de los cielos ha llegado en la persona de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y que necesitamos experimentar un arrepentimiento genuino y verdadero en nuestra vida para poder ser parte del reino de los cielos. Debe de haber una conversión, debe de haber un arrepentimiento. Y para ello necesitamos nosotros predicar. Para ello necesitamos proclamar este evangelio, para que sea el Espíritu Santo quien toma esa palabra que tú vas a predicar y la aplique en el corazón de aquellas personas que han sido elegidas desde la eternidad para ser salvas. No eres tú quien salva, es el Espíritu Santo que usa tus palabras y no son tus palabras, sino son las palabras de Jesús mismo, las palabras que le dijo a sus discípulos, vayan y prediquen y digan, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, abran su corazón, rindan su vida al Señor. Aparte de predicar el Evangelio, Jesús les dice a sus discípulos, sanad enfermos. ¿Y cómo los van a sanar, hermanos? Oigan, con la autoridad, con el poder que Jesús les había impartido. ¿A quién? A sus discípulos. Sus discípulos, hermanos, tenían el poder, tenían la autoridad ¿de qué? De sanar enfermos. Estos 12. Se cumplió esta autoridad en estos 12. En ellos, exclusivamente. En ellos se cumple. Tenían el poder, tenían la autoridad de Jesús de sanar enfermos. Hoy nosotros no tenemos ese poder. Hoy nosotros carecemos de ese poder, aunque somos discípulos de Cristo, carecemos de ese poder. Hoy nosotros suplicamos al Padre, hoy nosotros intercedemos por alguna persona delante del Padre, clamando a la misericordia, a la bondad, benignidad de Dios y diciéndole, Señor, ten piedad, ten misericordia de esta persona que se encuentra postrada, que se encuentra enferma. Ten misericordia. Pero Señor, haz tu voluntad. Si tu voluntad es levantarlo, Señor, tu nombre sea glorificado. Y si tu voluntad no es levantarlo, Señor, tu nombre sea glorificado. Ellos tenían el poder, tenían la autoridad, no de ellos, de Jesús. ¿De qué? De sanar enfermos, de limpiar leprosos. Oigan, esta enfermedad de aquellos tiempos que era incurable totalmente, que hacía a estas personas que lo contraían apartarse de la sociedad, vivir aislados hasta que se llegaba el momento de su muerte. Sus discípulos tenían el poder para sanar, para limpiar a esos leprosos. Pero notemos más, hermanos, ellos tenían el poder, la autoridad de Jesús, ¿para qué? Para resucitar muertos. Personas ya fallecidas, personas muertas, ellos tenían el poder, ellos tenían la autoridad para resucitarlos. Hoy en día nada de esto, hermanos. Hoy en día
clamamos a la misericordia de Dios, a la bondad, a la benignidad de nuestro Señor, porque sabemos que Él es bueno. Clamamos a su gracia y nos sujetamos a su voluntad. Y clamamos una y otra vez, decimos, Señor, hágase tu voluntad, Señor. Pero, Señor, clamamos que tú eres un Dios misericordioso, que tú eres un Dios bondadoso. Trae sanidad a nuestro cuerpo físico o sanidad al cuerpo de esta persona por la cual estemos nosotros orando. Pero no podemos sanar nosotros, no podemos limpiar, no podemos resucitar muertos. Oiga, ellos tenían poder para echar fuera demonios. Hoy nosotros no podemos reprender demonios. Hoy nosotros decimos, el Señor te reprenda. No estamos facultados, hermanos. Y cuidado con esto, hermanos, ¿no? Porque hay muchas denominaciones que se la dan de reprender demonios, de echar fuera demonios. Nosotros no tenemos esa facultad, hermanos. Recordemos que ya en la epístola de Judas, cuando él dice que el diablo contendía por el cuerpo de Moisés, ¿recuerdan? El arcángel Miguel le dijo, el Señor te reprenda. Ni el mismo arcángel reprendió al diablo, mucho menos nosotros, ¿no? Sus discípulos sí, porque ellos fueron comisionados para esto, ellos fueron llenos, entendamos, llenos del poder de Jesús mismo, llenos del poder de Dios, para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar muertos, para echar fuera demonios. Ellos estaban facultados para ello. El día de hoy, no. Hoy clamamos, repito nuevamente, a la gracia y a la misericordia de Dios. Hoy decimos, Señor, hágase tu voluntad, Señor. Pero esto ya no se cumple en nosotros y en nadie más. Y dice Jesús, de gracia recibiste, dad de gracia. Gratuitamente recibiste esto. Gratuitamente recibiste la salvación. Gratuitamente recibiste este poder. Sus discípulos sanen enfermos de gracia. Es decir, no cobren. Limpien leprosos de gracia. Resuciten muertos de gracia. Echen fuera demonios por gracia. Porque de gracia recibiste este poder, dad gracia. Sirve a los demás con estos poderes. Jesús le está diciendo, por gracia, sin usura, sin cobrar nada. Hoy en día, hermanos, vemos cómo todo esto ha cambiado. Hoy en día, el círculo cristiano mismo también ha caído en esto. Oramos, pero pues, tienes que ofrendar. Oramos por tus enfermos, sí, pero tienes que cumplir con el diezmo. Nada de esto, hermano. De gracia recibes, da de gracia. Y vamos a encontrar, hermanos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 13, que dice, y echaban fuera, ¿quiénes? Los discípulos de Cristo.
¿Qué echaban fuera? Dice, muchos demonios. ¿Por qué? Porque tenían el poder, la autoridad de Jesús mismo. Echaban, reprendían, lanzaban fuera de los cuerpos que estaban poseídos a muchos demonios. Y ungían con qué? Con aceite a quienes, a muchos enfermos, dice. ¿Y qué pasaba? Y los sanaban. Todo esto sucedía. Y ahora en el libro de los Hechos, hermanos, hay mucha evidencia de todos aquellos milagros que los mismos apóstoles del Señor, que habían sido comisionados por Cristo mismo y investidos con ese poder, con esa autoridad de Cristo, hacían. Oigan, bajo la sombra de Pedro. Oigan, bajo la sombra. Ni siquiera era tocando a Pedro, era bajo la sombra. Multitudes de personas sacaban a sus enfermos en las calles y con la simple sombra de Pedro, todos eran sanados. ¿Se imaginan, hermano? Imaginemos por un momento ese cuadro. Qué maravilloso el poder de Dios manifestado en siervos temerosos, obedientes de Él. Una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas, se enfermó y murió. Llamaron a Pedro, Pedro llegó, Pedro oró, Pedro le dijo, levántate. Y ella abrió los ojos. Pedro resucitando muertos para la gloria de Dios. ¿Y cuántas manifestaciones? El apóstol Pablo también. ¿Cuántos milagros no hizo Pablo? Como apóstol también de Jesucristo, comisionado por Cristo mismo. Una vez, narra el libro de los Hechos, estaba él predicando en un lugar y un joven llamado Eutico se quedó dormido al filo de una ventana y cayó desde el tercer piso. ¿Cuántos hemos leído este pasaje? Cayó desde el tercer piso, imagínense un golpe desde el tercer piso y cayó muerto. Se mató allí. ¿Qué hizo Pablo? Se echó sobre él y dijo a la multitud, no se alarmen, no tengan miedo, el joven está vivo. Una y otra vez, la palabra de Dios cumpliéndose. Y Jesús, entonces, hermanos, comisiona a estos 12 apóstoles, a estos 12 discípulos, y los envía a predicar y les da esa advertencia: no vayan por caminos de gentiles, no entren a ciudades samaritanos. No, ¿por qué? Porque aún no es tiempo todavía. Llegará el tiempo para los gentiles, para que escuchen el glorioso mensaje de salvación. Ahora es tiempo, primeramente, de mis ovejas que se encuentran perdidas, que se encuentran descarriadas, que se encuentran como ovejas sin pastor. Ahora es tiempo de ellas. Y los embiste de poder, los embiste de autoridad de Él mismo y les da autoridad para sanar toda dolencia, todo dolor, toda enfermedad, para resucitar muertos, para echar y reprender fuera demonios. Este es el cuadro que se está viviendo. Pero llegamos al versículo 9 y hay otra advertencia, otro mandamiento negativo que les da Jesús a sus discípulos y les dice: no os proveáis. La palabra proveáis o proveer se traduce como adquirir,
como llevar. Y Jesús dice, no, notemos, dice, no, no se provean, no adquieran, no lleven oro, ni plata, ni cobre. ¿En dónde? En vuestros cintos. Recordemos que anteriormente eran monedas que se metían en un tipo de cinturón. Ahí se iban, ahí se metían las monedas y ya luego te lo amarrabas al cinto. Y dice Jesús, no, no lleven, no te proveas de oro, de plata, de dinero. No lo hagas. Y dice el versículo 10, ni de alforja. Alforja era en ese entonces una bolsa de cuero para almacenar comida. Y Jesús es claro y dice, ni de alforja. Es decir, no lleves esa bolsa llena de comida por el camino. No, ni de dos túnicas. Jesús dice, no lleves dos camisas, no lleves dos vestidos. El que llevas puesto es suficiente. Ni de calzado te proveas. Es decir, nomás el que llevas puesto, no lleves otro. Elige bien el que vas a llevar. Un calzado cómodo, adecuado para esta obra, para la situación que vas a enfrentar. Vas a caminar. Ni de bordón. Y dice el por qué. Porque el obrero, dice, es digno, es merecedor de qué cosa dice Jesús, de su alimento. El obrero es merecedor de ese sustento. El obrero, aquel que trabaja, es merecedor de su salario. Los apóstoles, notemos, hermanos, tenían que llevar apenas lo necesario para el camino, nada más. Y esto lo hace Jesús. Tal vez nos preguntemos, pero ¿por qué Jesús les dice esto? ¿Por qué les prohíbe que lleven excedente o más cosas de lo que no necesitan? Porque Jesús, sin duda alguna, hermanos, quería y quiere el día de hoy que cada verdadero discípulo, que cada verdadero obrero que trabaja en la viña del Señor, uno, aprenda a depender total y absolutamente de Él. Y aquí podemos preguntarnos, ¿verdaderamente, hermanos, estamos dependiendo de Él? ¿Verdaderamente como estos discípulos hicieron, le decimos, Señor, sí, Señor, no llevo dinero, Señor, no llevo comida, no llevo otra camisa, no llevo otro zapato, no llevo otro bastón, porque yo sé que tú me vas a proveer todo lo que yo necesito. Y eso es confiar, hermanos, en el Señor, en la provisión, en la gracia, en la misericordia de Dios. Y nuestra vida, hermanos, entendamos de una vez y para siempre, nuestra vida depende o está en las manos de Dios mismo. Y ya aprendimos que el comer, el vestir, no es que tú te esfuerces, no es que tú madrugues, sino es o depende de la gracia y la misericordia de Dios. Porque Él nos sustenta, Él nos alimenta. Y eso quería, sin duda alguna, Jesús, que ellos aprendieran a qué, a depender totalmente de la soberana gracia del Señor. Pero también, hermanos, al obedecer este mandato de Jesús,
estos apóstoles, estos discípulos, estarían dando la oportunidad a aquellos que reciben el glorioso mensaje de salvación, oigan, de responder al mensaje proveyendo apenas para las justas necesidades de ellos. Todo aquel que se alimenta de la palabra de Dios debe de responder. Necesitamos responder. Necesitamos proveer para las necesidades, hermanos, que el portador del mensaje tiene. Necesitamos, hermanos, demostrar, dar evidencia de esa conversión en nuestra vida. Por eso cuando veamos nosotros una necesidad, hermano, allí necesitamos estar nosotros. Si en nuestra iglesia, en el templo, en donde nosotros acudimos, hay alguna necesidad, oigan, o hay algún hermano necesitado, no necesitamos que nos estén diciendo, hermanos, apoyen o vean. No, hermanos, de gracia recibimos. Y creo que recibimos mucho, hermano. De gracia demos. ¿Tienes algo de compartir de hoy? Compártelo. Hay gente, hermanos, en una verdadera necesidad. Y hablemos de lo básico, de lo apenas necesario, de lo elemental, del alimento y del sustento diario y del el vestir. No, no hablemos de lujos, hermano. No hablemos de comodidades. ¿Y tú por gracia tienes? Por eso Jesús le dice, no lleven dinero, no lleven, no adquieran, no se provean de sustento para el camino. No, porque tú como obrero eres digno, eres merecedor de que te sustenten, de que te den un salario, porque estás trabajando para la obra. Necesitamos hacerlo. Recuerdo, hermanos, y no voy a hablar de mi abuelita. Yo recuerdo que hace muchos años en Cuacuacintra, en donde iniciamos aquella obra, en la cual estaremos, si Dios quiere, el siguiente domingo y el siguiente. eh, Fuimos de casa en casa, tocando puertas. Cuando había un grupo ya grande, porque llegó a ser una iglesia muy grande, después íbamos a visitarle. Era el hermano Goyito que ya falleció, otro hermano que no sé dónde ande. Lo último que supe de él es que andaba en el mundial, dicen muchos. Y un servidor. Y qué hermoso, hermanos, en verdad. Y no lo digo porque con el afán de obtener, Dios me libre de eso, ¿no? Esa no es mi intención, Dios lo sabe. Pero qué hermoso, hermanos, que llegábamos a visitar a los hermanos. Nos íbamos desde mediodía a las 12 del día. Y a la primera casa que llegábamos de los hermanos, el hermano que digo que anda en el mundial, arrancaba, él mismo decía, hermano, yo soy quien da los primeros auxilios. Él se introducía, él después cantaba una alabanza y ya yo compartía la palabra de Dios.
Y al terminar orábamos por la necesidad de la casa, pero ¿qué creen? Al terminar decían, vénganse a comer. Y era algo maravilloso, algo gratificante, algo hermoso. Y aquí me doy cuenta, hermanos, yo verdaderamente, porque dice Jesús, no te proveas para el camino, ¿qué vas a comer? No lleves nada, no lleves dinero, porque Él ve y conoce tus necesidades. Él mismo, ya lo vimos en estudios anteriores, que antes de que tú le pidas algo que tú necesitas, Él ya sabe lo que le vas a pedir y Él te lo va a dar. No lleves provisión para el camino, porque como obrero mío, dice el Señor, eres digno, eres merecedor de tu alimento, de que aquellas personas que tú alimentas espiritualmente, ellos te alimenten a ti físicamente. Y salíamos de un hogar, hermanos, e íbamos a otro y hacíamos la misma temática. El hermano entraba, el hermano cantaba, yo predicaba, el hermano Goyito oraba por las necesidades de ese lugar. Y al terminar, hermanos, vénganse a comer. Y así, y en muchas de las casas, hermanos, ya de plano decíamos, hermanos, muchas gracias, pero en verdad ya no nos cabe nada. Y veíamos la gracia, la misericordia de Dios, hermanos, reflejada en nuestras vidas. El Señor proveía todo aquello que nosotros necesitábamos. Y es algo maravilloso, hermanos, esto. Y eso nosotros necesitamos hacer. Necesitamos compartir el evangelio, necesitamos salir, hermanos, de nuestra comodidad ya. Necesitamos abrir un campo misionero, necesitamos ir a las personas, aquellas ovejas que se encuentran perdidas, que son parte también del pueblo de Israel. Necesitamos hacerlo, pero necesitamos seguir las instrucciones de Jesús para poder hacerlo. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros verdaderamente estamos dispuestos a hacerlo? ¿Cuántos? Dice Jesús en el versículo 11, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, dice el versículo 11, entendamos, a predicar la palabra de Dios, a predicar según nuestro contexto el reino de los cielos, a cualquier ciudad, si es grande, o a cualquier aldea, si es algo pequeño, dos o tres casitas, donde entres con la intención de llevar ese mensaje del reino de los cielos. Dice, infórmense quién en ella o qué familia o qué casa en esa aldea, en esa ciudad, sea digno, sea una casa de confianza, sea una casa que abre su corazón al evangelio del Señor, sea una casa que quiera ser bendecida, sea una casa que merece recibirlos. Infórmense. Y posad, dice, una vez que hayan predicado, entendamos, una vez que alguna casa, alguna familia se vio en esa predicación que es digna, que es merecedora, posad, dice. La palabra posad se traduce como permanecer, posad, permanezcan, quédense, vivan allí, en esa familia, con esa familia, en esa casa, de esa ciudad.
de esa aldea. Oigan, que ese lugar, que esa casa, que esa familia sea el centro de tus operaciones evangelísticas. Que tú les sigas ministrando, que tú les sigas compartiendo, pero que ellos ahí te cobijen, porque son una familia digna, una familia necesitada de la gracia y el cobijo de Dios. Compárteles, sígueles compartiendo. Oigan, y desde allí muévete hacia otros lugares. Quédate allí hasta que salgáis. Quédate ahí. En aquellos tiempos, hermanos, era muy común, fue una práctica muy común el hospedar a las personas. ¿Por qué? Porque los caminos eran largos o los viajes eran largos, porque no había suficientes mesones o a dónde llegar el viajero a descansar. Entonces, muchas casas se prestaban para eso. Eran hospedadores, porque también sabían que alguna vez ellos, de alguna manera, también iban a necesitar también lo mismo. Quédense allí, dice, hasta que terminen la misión. Oigan, por cierto, una cualidad también hoy en día, y digo hoy en día, de un verdadero discípulo de Jesús es el ser hospedador. Hermanos, si tenemos la oportunidad de hospedar a alguien en el ámbito que estamos hablando, no nos perdamos esa grande bendición. No nos los perdamos. Viene a mi mente un pasaje que dice, porque algunos sin pensarlo o sin saber, hospedaron, ¿qué cosa? Ángeles. No nos perdamos esa bendición. Versículo 12, ya casi terminamos, hermanos, no se me duerman, y dice, y al entrar en la casa, dice el 12, oigan, entendamos, están en una casa, están con una familia, hicieron allí ya el centro evangelístico, desde allí siguen compartiendo, desde allí están haciendo planes, proyectos para salir y alcanzar otras casas también alrededor. Dice, y al entrar en la casa, una nueva casa, sin salir de la otra es el centro, pero esta casa es una casa que van a visitar, una casa nueva donde van a llevar el mensaje del evangelio, sin moverse de la casa principal, de esa casa en donde están establecidos. Y al entrar en la casa, dice, saludarla. Toquen la puerta, se abren las puertas, entren y saluden. Y podemos preguntarnos de qué manera la voy a saludar. Hoy en día, sin duda alguna, nuestro saludo o el saludo característico de los hijos de Dios es Dios te bendiga o Dios le bendiga. En aquel entonces había una costumbre, hermanos, y esa costumbre de saludar era paz a vosotros. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 5, dice, en cualquier casa donde entréis, es el pasaje paralelo, y en cualquier casa donde entréis, primeramente dice, decid, antes que digas otra cosa, primero di, paz sea a esta casa. Y este es el saludo que Jesús les está ordenando a sus discípulos que den. Cuando lleguen a esa nueva casa, cuando entren a esa nueva casa en la cual ustedes van a evangelizar, salúdenla, díganle, paz a vosotros.
Y recordemos que este mismo saludo, Jesús mismo después de su resurrección, cuando va a sus discípulos que se encontraban, recordemos, escondidos allá en una casa por miedo a los judíos, Jesús se aparece entre ellos y el saludo que Él les da también es paz a vosotros. Era la costumbre de aquel entonces. Y Jesús dice, y al entrar en la casa, esa casa nueva, con las intenciones de evangelizarla, salúdenle y díganle, paz a vosotros. Y si la casa fuera digna, si la casa fuera una casa de confianza, una casa, oigan, merecedora de la bendición de Dios. Oigan, una casa que está hambrienta y sedienta de la palabra de Dios. Una casa que muestre interés, porque habrá otras que no. Dice Jesús, vuestra paz vendrá sobre ella. Es decir, ese saludo será una realidad en la vida de las personas que viven en ese lugar. Vuestra paz, vuestra bendición de aquel que los está enviando a ustedes será sobre ella. Es decir, la bendición de Jehová será sobre cada uno de los moradores de esa casa. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá ¿a quién? A vosotros. Esa bendición, ese saludo de paz, dice, como no es una casa digna, se va a volver a ustedes. La paz que les dieron se volverá a ustedes. La bendición que dieron a esa casa se volverá a ustedes. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, si alguna casa no lo recibe, ni oye vuestras palabras, ¿cuáles palabras? El reino de los cielos se ha acercado. Si no oyere el mensaje del Evangelio, dice Jesús, salid de aquella casa, oh ciudad. Entendamos que ha rechazado el Evangelio. Salgan de ese lugar, porque no es una casa digna, porque no es una familia digna, porque no es una ciudad digna de la paz de Dios. Salgan de aquella casa o ciudad que ha rechazado el mensaje de salvación, el mensaje que los puede, oigan, dar vida, que los puede hacer libres, y sacudid el polvo de vuestros pies. Sacúdanse, dice. Y ese sacudir, hermanos, era una señal de la inmundicia, de la condenación, pero también del justo juicio de Dios que vendría sobre ellos. Jesús, en otras palabras, les está diciendo, consideren inmunda esa casa, porque ha rechazado mi palabra. Sacudan el polvo de vuestros pies. El sacudirse el polvo de los pies, hermanos, era una costumbre de los judíos después de caminar por territorio no judío, por territorio de gentiles o paganos, antes de entrar a la ciudad santa.
Ellos sacudían no tan solamente el polvo de sus pies, sino se quitaban literalmente sus camisas, sus vestidos y los sacudían de ese polvo, porque ellos tenían miedo de contaminar a la ciudad santa. Dice Jesús, versículo 15, de cierto os digo que en el día del juicio, ese día glorioso del Señor, pero también grande y temible, ese día que vendrá Jesús y apartará las ovejas de los cabritos. Ese día que dará apenas el justo pago a cada uno. Ese día en el cual toda lengua, pueblo, tribu y nación de los cuatro vientos estarán entregando cuentas al juez justo que está sentado en ese trono blanco, nuestro Señor Jesucristo. En aquel día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra. Será más tolerable, dice, que para aquella ciudad, entendamos, que deliberadamente decidió rechazar el mensaje que da vida. ¿Y cuánto pesa, hermanos? ¿O cuán grandes consecuencias tiene el rechazar el mensaje glorioso de salvación? Porque en ese mensaje, hermanos, va la vida, vida plena, vida eterna. Porque en ese mensaje, hermanos, va la esperanza de todo creyente de vivir una eternidad al lado de su Señor. Porque ese mensaje, hermanos, costó la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque ese mensaje, hermanos, le costó hasta la última gota de su sangre a nuestro Señor. Por eso, quien rechace deliberadamente este mensaje, se expone o está expuesto, está condenado por siempre jamás a un juicio eterno que lo llevará a un castigo eterno de donde nunca, de los nunca saldrá. Y hay grados de castigo. Recuerdo bien en una clase, hermanos, que ya por la gracia de Dios también ya dimos. Hay grados de castigo también en ese lugar de tormento. Por eso es que dice Jesús que en aquel día será más tolerable o será, entendamos, menos el castigo todavía, pero tendrán el castigo. Sodoma y Gomorra, que aquellos que voluntariamente, deliberadamente han decidido rechazar el mensaje que los pudo librar en su momento de la condenación y muerte eterna. Ese mensaje que a nosotros nos libró, nos rescató, nos dio una esperanza, nos dio vida plena, vida eterna y nos dio la esperanza, hermanos, de habitar en una nueva ciudad, en una nueva Jerusalén. Nos dio la esperanza de ver cara a cara a nuestro Señor y nos dio la esperanza de estar y morar por siempre jamás en ese lugar al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
cantando y alabando por siempre a aquel Cordero inmolado, que solamente Él es digno de toda gloria, honra y alabanza. Este mensaje, hermanos, te da esa esperanza. Rechazar ese mensaje te expones a una condenación y una muerte eterna, en un lugar de tormento, de donde nunca jamás vas a poder salir. Quiera Dios, hermanos, que en verdad valoremos este mensaje y que lo prediquemos, hermanos. Que no nos quedemos con el yo pude haber predicado, sino que lo hagamos, hermanos. Porque aún hacerlo tiene su recompensa. Aunque no lo hacemos por la recompensa, pero aún hacerlo, hermanos, lleva consigo una recompensa, un galardón, una corona de vida que está preparada para cada uno de nosotros, hermanos. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Amén, hermano. Amén.